Buenos días, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor, estamos siendo aquí formados, enseñados, corregidos, fortalecidos. Señor, y cuando digo esto de verdad, lo digo con asombro y gratitud, porque incluso cuando comenzamos a entrar en tu formación, por lo menos en mi caso, no quiero generalizar porque de repente hay gente que lo ha comprendido mejor, mucho mejor que yo. Señor, pero por lo menos en mi caso de testimonio, pensé que solamente era una reevaluación de principios morales, que solamente era una incorporación de principios morales, una eliminación de principios que no son conforme a tu moralidad. Y eso es parte de la formación. Pero también está la formación sobre aquello muy poderoso, lo sobrenatural. Nos formaste ahora, Señor, como nuevas criaturas para vencer por medio de la fe el miedo, para soñar algo que meditaba anoche también. Tú quieres que tengamos sueños, sueños de Dios, que aprendamos cuáles son tus sueños, que entendamos cuáles son los sueños que tienes para nosotros y que vivamos conforme a esos sueños, superando lo natural también con lo sobrenatural, con una fe en lo sobrenatural, con un entendimiento, un amor sobrenatural que no es como el amor de nosotros los hombres, imperfecto, limitado y hasta muy condicionado a veces. Y de hecho, un amor pasajero. Tu amor no pasa, no deja de ser. Señor, gracias por llevarme a entender que no solamente nos está formando en principios morales, sino también en eso que nosotros hasta incluso, no es que fuera inmoral, pero era incorrecto. Una precaución que más bien era un miedo excesivo, Señor. Una falta de comprensión de lo sobrenatural. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no hay pecado en tener temor, diría, y no tener paz en medio de la inquietud. Eso es lo que pensamos, pero cuando entendemos que tú nos das por medio del Espíritu Santo, como uno de los atributos, la paz, entonces sabemos que es una paz que solamente de manera sobrenatural podemos comprenderla, y en eso tú nos formas, en tener reacciones, pensamientos, sentimientos sobrenaturales. Señor, sigue formándonos en esto, en esos principios que solo sobrenaturalmente podemos vivirlos, y en esas actitudes que solo sobrenaturalmente podemos asumirlas y podemos sostenerlas. Señor, sigue llevándonos a un carácter sobrenatural, el carácter de Cristo en nosotros. Hoy bendecimos esta mañana la oportunidad de seguir creciendo en lo sobrenatural que debe haber en nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, gracias, muchas gracias por estar aquí conectados. Y hoy vamos a meditar conforme a la palabra de Dios y un atributo que no solamente es correcto, es adecuado, sino que es sinónimo, o es más bien una evidencia, creo que es mejor decir, una evidencia de la madurez espiritual. Nosotros tenemos espíritu, pero podemos ser todavía infantes porque somos demasiado la vieja naturaleza. No hemos crecido tal vez en la nueva naturaleza y en ese sentido somos como niños. El tema de hoy es la honestidad y la madurez espiritual. Todos debemos ser honestos. ¿Por qué? Porque es lo correcto para tener una vida íntegra, segura, para darle paz a los nuestros que no estamos metidos en problemas por ser deshonestos. Pero también vamos a verlo como una evidencia de que espiritualmente hemos crecido. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y es que la honestidad, aquí vamos a ver en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos lleva a una dimensión muy especial de entendimiento, una dimensión de entendimiento. Somos honestos para no tener problemas, somos honestos para tener reputación delante de los hombres, pero cuidado, porque también nosotros viviendo delante de Dios tenemos que estimar ser aprobados por Él. Y esto es lo más importante. ¿Qué piensa de Dios de nosotros? ¿Qué piensa de Dios de nosotros?
tiene que ver mucho con lo que nosotros ahora vivimos, cómo actuamos para generar pensamientos agradables de Dios hacia nosotros. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero hacer un énfasis aquí en lo último. Usar bien la palabra de verdad a veces lo podemos comprender como hablar bien la palabra de Dios, que se entienda, que sea clara, que sea evidente. Pero usar bien la palabra de verdad también implica de cómo la utilizo yo en mi vida. No es lo mismo enseñar bien la palabra de verdad que usar bien la palabra de verdad cuando esa es como una indumentaria para mí. De repente se me ocurre una analogía. No es lo mismo el que muestra una ropa muy bonita en una tienda de vestuarios a alguien y las personas se la compran pero nunca la utilizan. No es lo mismo aquel que no solamente convence, persuade, sino que utiliza ese ropaje. Nuestro ropaje es Cristo. ¿Yo uso bien la palabra de verdad o solamente la enseño? Y de hecho, por enseñarla y no vivirla, no doy buen testimonio, o al contrario, por vivirla doy testimonio. Y entonces ahí donde la gente puede decir, mira, cuando quieras conocer de santidad, háblate con este siervo, esta sierva de Dios, porque no solo te explica bien la santidad, es que la vive tan bien que es irrefutable, que es evidente. Y en eso nosotros tenemos que ser honestos en el usar bien la palabra de verdad. Porque como bien acabo de leer, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí es muy importante, crucial y fundamental que yo examine mi vida. Si me presento delante de mi Dios ahora mismo, si lo hago, puedo decirle, Señor, de verdad, estoy aprobado, mi conducta habla de lo que creo, porque enseño pero no creo. O sea, mi conducta es evidencia que creo o no creo, que vivo o no vivo lo que bien o a veces medianamente quiero predicar. Dice Proverbio 21:3. Miren, esto nuevamente nos pone, somos honestos en nuestra vida espiritual. Lo que enseñamos lo vivimos o no. Dice Proverbios, repito, capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Muchas veces nosotros creemos que complacemos al Señor por obras bonitas que hacemos, porque damos nuestros recursos, damos dinero, damos esfuerzo, damos, muchas cosas. Bueno, damos contactos, contactamos a la gente, anunciamos, hacemos muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que agrada al Señor? Que en mi intimidad como en mi vida pública, yo haga justicia y juicio. El juicio y la justicia conforme a la justicia y al juicio de Dios. Eso es ser honesto. Honesto es que conozco la verdad y ante esa verdad mi vida es una verdad. Andar en la verdad. Recuerden que eso es lo que elogiaba Juan en la tercera carta, cuando se dirige a Gallo. Y él se agradaba de que los hermanos andaban en la verdad. Yo soy honesto cuando hablo de una verdad y ando en la verdad. En primera Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, de hecho nos habla de una honestidad que se prueba en que lo que yo digo es exactamente igual a lo que hago. Y aquí las últimas palabras de este versículo son bien interesantes, de 1 Juan 1:6. Pero lo leo desde el principio. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo puedo decir, sí, yo puedo decir, mire, yo tengo una comunión impresionante con el Señor. Esto se nota en los cielos y hacen algarabía por la comunión que tengo con el Señor. Pero, sin embargo, puedo andar en tinieblas. Y aquí hay una diferencia entre lo que yo digo y cómo ando. Lo ideal es que lo que yo diga sea exactamente igual a cómo yo ando. Porque si yo digo que estoy en comunión con Él, que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, o sea, ando en las obras de
el pecado, de la oscuridad, de la vieja naturaleza, del mundo sin Dios, entonces miento. Y ahí vienen las últimas palabras que quería destacar. No practicamos la verdad. Cuando el llamado es que nosotros, y la obligación nuestra es practicar la verdad. O sea, la verdad no solamente se anuncia, se practica. Yo no solamente hablo del perdón, yo perdono. No solamente hablo de tener ojos puros, una mirada pura. Tengo que mirar con pureza. Por ejemplo, yo como caballero a las mujeres tengo que mirarlas con pureza. Tengo que mirar con pureza las riquezas de los demás, no con envidias, no con planes malévolos, no con segundas intenciones. No es que veo la riqueza de otros y de una vez mi mirada se llena de codicia y da una orden a mi corazón. Fíjate cómo puedes también aprovecharte de la riqueza de esa persona. Lisonjéalo, quítale, aprovéchate, haz una sociedad ilícita, lo que sea, para aprovecharte. Eso no es practicar la verdad, eso no es ser puro, no es ser santo. A mí lo que me gusta mucho, mire, le comento, y esto pónganselo como un propósito. Enseñen la palabra de Dios para sentirse obligados. ¿Cómo explico esto? Creo que está claro, pero por si acaso, vamos a hacer. Cuando yo predico, anuncio, enseño la palabra de Dios y comprendo que estoy obligado a vivir lo que estoy enseñando, no solamente voy a recordar cómo debe ser mi vida, sino que hay veces que me va a exponer. Hubo temas que en su momento a mí me pusieron. ¿Yo cómo voy a hablar de esto si todavía en mí no es verdad? Y me quedaban dos caminos. O sea, dos caminos honestos, íntegros. No puedo enseñar esto porque no lo vivo, que parece que sí, tiene honestidad, pero no es el perfecto, no es el sabio. O la otra es, voy a vivir esto para poder enseñar. Pónganse esa meta. Y hablen, ¿sabes qué? Enseñen sobre los temas más difíciles. Si para usted es muy difícil de perdonar, enseñe sobre el perdón obligándose a practicar ese principio. Si tiene problemas de pureza, todavía tiene pasiones ilegítimas, hable eso obligándose a vivir. Es lo que al Señor agrada, porque hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esto tiene efectos, por supuesto. En Salmo 39:12 vemos que tiene efectos. Lo honesto que soy con el Señor tiene efectos desde el cielo. Dice Salmo 39, versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Aquí quiero abordar también algo muy interesante. Debo ser honesto con el Señor en un momento en que a veces no soy honesto. Qué raro. En clamar. ¿Qué problema tenemos a veces para decirle al Señor, yo estoy mal, no puedo más? Es más, le digo, Señor, no calles ante mis lágrimas, estoy destrozado. Yo creo que una de las cosas es que hemos tomado muy a pecho frases que tienen buena intención, pero que no siempre aplican, como que vivimos en victoria, de victoria en victoria. Y admitimos que sí, el Señor nos lleva de victoria en victoria, pero no quiere decir que de victoria en victoria no es porque no vivamos derrotas, el Señor nos levanta. Y vivimos una derrota y el Señor nos hace vencer. Y sufrimos otra derrota y el Señor nos reivindica. ¿Por qué? Porque en esos momentos que somos golpeados, yo ante el Señor clamo. Victoriosos ante el mundo porque ante el Señor hemos manifestado nuestra debilidad, nuestra derrota. O probablemente me da pena decirle al Señor, estoy mal. Creemos que el Señor se ofende, más cuando en su palabra Él nos dice, clama, yo te responderé. Ven a mí, Señor, ayúdame porque yo no estoy bien. Y aquí es donde quiero que, que vayamos a ese plano donde a veces fallamos. Queremos ser honestos delante del mundo y está bien, pero no somos honestos con Dios al expresarle cómo estamos. Mire, algo que a mí me gusta mucho en los salmos, sobre todo estos salmos que comienzan mal y terminan bien, es eso. Estos salmos donde
el salmista está destruido, pero termina alabando, termina fortalecido. Claro, lo honesto de él es que comienza a decir estoy mal. Pero ¿cuál es el otro acto de honestidad? Que lo levanta. Pero tú, Señor, me levantas. Estoy impotente, pero tú eres todopoderoso. Estoy destruido, pero tú restauras. Soy agredido, pero tú eres defensor. Pero ¿cómo va a ser defensor si yo estoy bien? No, 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 yo estoy bien. No, 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 no. Yo no tengo problemas. Y eso, como dices, Proverbios 12:22, es bien desagradable al Señor. Proverbios 12:22. Mire, este versículo lo podemos aplicar en nuestras relaciones con los demás. Pero cuidado, que la advertencia no solamente en nuestra relación con los demás, Proverbios 12:22, sino en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión, en la oración. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En la oración tengo que hablar con la verdad, porque si miento, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y puede ser que la oración, mire qué pena, puede ser que la oración esa que yo hago así como creyendo, este es lo más sublime, para el Señor es abominable. Nuevamente hablas conmigo para mentirme, para no confesar, para no reconocer, para encubrir, para que al final de cuentas, por encubrir, no prosperes, porque Proverbios 28:13 también lo dice. Recuerden que hay cosas que nos pueden estar limitando y muchas de esas cosas se están generando en la vida pública, en la vida íntima, pero también en la vida con Dios, en la oración. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estoy encubriendo mis pecados en la oración, porque también puede faltarme honestidad porque no reconozco, Señor. No es que yo sea agresivo porque los demás son agresivos, es porque yo no he dejado de ser agresivo. Señor, no es que yo caiga porque las mujeres se me acercan, es porque yo me agrada que se me acerquen. Señor, no es que yo tome o que yo me quede con dinero que no es porque me lo ofrecen. El problema no es que me lo ofrezcan, sino que yo me quedo con esa mala oferta. Y a veces yo le miento al Señor. Le miento porque digo, estoy bien cuando estoy mal. O no es que peco los demás y yo reacciono. Y en este sentido quiero que también la oración sea un acto de honestidad. Hagamos de la oración algo muy honesto. Reconozcamos nuestras debilidades, nuestra falsa de fuerza. No disfracemos el pecado. Y eso es símbolo de madurez espiritual. Cuando no conozco a Dios, puede ser que le esté orando con pánico, porque no conozco al Dios misericordioso, y eso es inmadurez espiritual. Examinemos esto, meditemos con respecto a esto de verdad, para que en ese sentido prosperemos o no, dependa de nuestra vida espiritual. Recuerdo que de hecho estábamos meditando eso el en la última reunión. El sábado estábamos meditando en la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Y cuando a los pobres se les enseñó el evangelio, muy interesante, porque a los pobres fue directamente, y en vez de darle pan, en vez de darle trabajo, en vez de darle un terreno, les dio o sea, la tierra de Dios se la puede dar a quien quiera, les daba el evangelio. No es que el Señor no quiera dar pan, el Señor multiplica panes y peces, pero recordemos, ¿a quienes les dio panes y peces multiplicados? A los que estaban escuchando el evangelio. Claro que el Señor nos quiere hacer crecer, pero es conforme a que Él nos lleva a tener un corazón honesto a través del evangelio. Esta es la verdad, y dentro de la verdad es humíllate delante de Dios. Reconoce tus pecados. Si confiesas tus pecados, Dios es justo y misericordioso para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Reconoce que todavía te falta, reconozco que todavía me falta. Le clamo al Señor, yo le clamo al Señor porque yo sé que Él escucha mi clamor. Ya no me hago el valentón cuando tengo miedo. Y
Cuando tengo miedo pasa algo interesante. Confieso al Señor que mi carne tiene miedo y ante eso se glorifica porque soy humilde. Digo, no puedo con esto. Y Él, y esto recuérdelo, Él me da un espíritu que no es de cobardía, sino amor, valor, dominio propio para poder seguir adelante. Pero ¿cómo voy a tener de Dios si yo no confieso mi faltante? Y hay personas incluso cristianos que se sienten muy solos porque no reconocen su soledad. ¿Y Dios cómo va a llenar a alguien si no reconoce humildemente que necesita de Él? Seamos honestos en nuestra relación con los demás, en nuestra condición personal, y seamos muy honestos en nuestra oración. No tengamos miedo de decirle a nuestro Dios. A mí me da vergüenza, sí, les confieso, y esto para cerrar. Hay cosas que a mí me da vergüenza decírselas a Dios, pero es por mí cuando le digo, Señor, yo estoy muy grande para esto. No me da vergüenza el decírselo, sino el hacerlo y tener que decírselo. Pero es que como así, se lo digo, diciendo, Señor, a mí me da vergüenza tener que todavía pedirte ayuda en esto porque ya estoy como grandecillo para esto. Ya debería tener la madurez, pero más me daría vergüenza ocultar. No quiero sumar vergüenza en más vergüenza. Me da vergüenza hacer esto, pero me da vergüenza ocultártelo, porque estoy subestimando tu sabiduría, tu conocimiento, tu misericordia. Estoy subestimando que tú eres un Dios de oportunidades, que si confieso mis pecados, tú perdona mis pecados y me limpias de toda maldad. En eso también tenemos que manifestar madurez. Ponemos esa madurez con esa honestidad, producto de esa honestidad ante Dios, y vamos a ver los resultados. Y hay pecados que tal vez no han sido limpiados porque no los he confesado, porque lo estoy disfrazando o porque no acepto que todavía hay áreas donde soy débil. Y el Señor quiere fortalecerme, pero debo ser humilde delante de Él y dependiente, por supuesto, delante de Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la palabra que nos expone a nosotros a reconocer cómo estamos siendo contigo, con el prójimo, con nosotros mismos. En cuanto al prójimo, lo que enseñamos, como meditamos al principio, lo que enseñamos tenemos que practicar. Y para eso, en vez de decir, entonces no voy a enseñar nada porque nada lo practico, no. Enséñelo con el compromiso de practicar, y eso me lo digo a mí, y lo digo a cada quien que está escuchando. Hable de los temas más difíciles, exponiéndose a la sanidad del Señor, y verá, ahí verá cómo verá progresando poco a poco. No caigamos en el error de enseñar algo que no vivimos, ni tampoco enseñar porque no lo vivimos. Más bien, Señor, enséñanos a vivirlo y a enseñarlo bien. Y en cuanto a ti, Señor, perdónanos porque a veces, como se nos ha pegado esto de victoria en victoria, no reconocemos porque venimos de derrotas donde tú no nos llevas a la victoria. Y nos llevas a la victoria porque hemos clamado a ti y tú nos has respondido. Tú nos has defendido porque hemos manifestado nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestro miedo. Y tú actúas sobre nuestras debilidades cuando las reconocemos humildemente y no las defendemos. Y también, Señor, cuando somos honestos delante de ti y ya dejamos de culpar a los demás de nuestros pecados. Los demás son culpables de sus pecados, no de mis reacciones pecaminosas. Ya no más grité porque me gritaron. Ya no más tomé porque me lo ofrecieron. Ya no más deseé porque se me presentó con esa ropa. Ya no más me asusté porque los demás eran muy grandes empequeñeciéndote a ti. También estos, seamos honestos. Nuestros pecados son nuestra responsabilidad porque tú nunca, Señor Jesucristo, respondiste pecaminosamente ante las tentaciones que te presentaron. Señor, tú amas la honestidad y sobre todo con eso nos quiere decir, eres honesto, eres honesta, tienes madurez espiritual. Señor, gracias por lo que hoy nos enseñas en nombre de Cristo Jesús. Amén.